Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Los regalos. ¿Aló? Sí. El pajarito, ¿quién es? Hello. It's me. Oye, Good morning. ¿qué le pasó a las chicas que no han entrado? Se la llevó el novio. Y ustedes se las dejaron robar. Era una camisa del profe. No las atendieron y se las llevaron. No, yo sí las atendí, profesor, pero el que hicieron ellos, Allá llegaron. Bueno. Profe, hoy Carol no va a poder entrar a clases porque está enfermo. Que a través del titular Mala mano. hace la excusa. ¿De física? Yes. Hoy estamos teniendo dificultades técnicas con el Zoom. Bueno, traemos sin cámara porque no la deja prender ahora. Allí donde están les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Colocamos a los estudiantes de grado 11, las señoritas de grado 11 en tus manos para que tú puedas bendecirles, puedas guardarles, puedas acompañarles en su casa, cada uno de los procesos y que puedan cumplir con cada uno de los deberes académicos. En el nombre de Jesús, amén. En nuestra clase previa, nosotros estuvimos trabajando la introducción al tema de la epistemología, el estudio del conocimiento. Recordar que la epistemología se encarga entonces de estudiar el conocimiento de manera sectorial, de manera especializada. Entonces la epistemología, pues en la universidad, entonces hay epistemologías en cada una de las carreras. Entonces si usted estudia educación, entonces está la epistemología de la educación. Si estudia leyes, existe la epistemología de las leyes. Si estudia medicina, entonces está la epistemología de la medicina. Y así en cada uno de los casos, porque se encarga de estudiar el conocimiento de manera sectorizada.
especializándose en cada uno de sus campos. Y tenemos también... ¿Usted estudió filosofía? Señor, ¿Usted estudió filosofía? es parte de los procesos de estudiar teología. Sí, claro. Obviamente tuvo que estudiar filosofía. Y también creo que docencia, enseña de colegio. Sí, son parte de esos procesos. Recordar que hicimos dos aclaraciones con otros dos temas que estudian también el conocimiento. Entonces hablamos de que la nociología, que es otra de las ramas de la filosofía, que estudia el conocimiento, se encarga de estudiarlo de manera general. No se centra en un campo específico, sino que lo estudia de manera holística. Y también entonces dijimos que la ontología, que también tiene el estudio de cierto conocimiento, se encarga entonces del ente, del ser. Entonces son las dos, para que no lo olviden, porque normalmente suelen cometer el error en esas identificaciones a la hora de hacer esa... Profesor, ¿los puede volver a repetir? Es que yo también me confundí la vez pasada con eso. Pues vea la presentación de la vez pasada, la clase de la vez pasada, simplemente Profesora, es un yo repaso. voy a decir algo, sinceramente, a mí me choca que un profesor me conteste así, si no entiendo es que vaya, la respuesta de todo es vaya a ver las diapositivas. Si le estoy diciendo es porque ya la miré, pues no entendí muy bien. Bueno, pues... Se nota que no las ha visto porque ahí está bien explicado. La clase virtual pues no es que sea diferente a la presencial, tienen como obligación de explicarnos. Ya, muchachos, cálmense. la diapositiva luego, gracias. Sí, el hecho de que usted genere la pregunta no significa que yo se la vaya a contestar inmediatamente, dado que la acabé de contestar. Si usted estuvo distraído y no recibió la respuesta, pues justamente vale mi invitación, revise la clase nuevamente, y ahora que estamos virtual, pues le queda más fácil revisarla. Profe, ¿por qué no le bajaron la atención? Gracias. Entonces, en el contexto de la epistemología, es esa rama que estudia el fenómeno del conocimiento de manera sectoriada, es esa disciplina, como les decía, que se encarga entonces de ir rama por rama del conocimiento haciendo ese análisis del conocimiento. Entonces, a nivel universitario, pues usted, dependiendo de la carrera, pues va a haber una epistemología sectorizada a esa carrera. Entonces, si se va por las ciencias de la educación, pues estará la epistemología de la educación. Si se va por las ramas de las leyes, estará entonces la epistemología legal, que se encarga del análisis de la teoría de la verdad en el contexto legal. Y si vamos por el rama de la arquitectura, pues también están los conceptos epistemológicos aplicados allí. ¿Y por qué sucede eso? Eso sucede porque hay diferentes corrientes epistemológicas, y esas corrientes entonces han influenciado la manera en que nosotros podemos hacer una apreciación de un conocimiento, de una verdad. Entonces está el escepticismo, está el dogmatismo, está el racionalismo, está el relativismo y está el empirismo. Estas 5 corrientes permean todo el proceso de aprendizaje, todo el proceso de análisis del conocimiento, y entonces son las que nos ayudan a hacer ese acercamiento. Más allá del ámbito filosófico, entonces la epistemología tiene un impacto importante en el mundo científico y académico. Por eso hablamos de que usted no trabajó epistemología antes en el contexto del aprendizaje, sino ahora que usted va a hacer su inserción al proceso científico, es decir, al proceso universitario. La universidad es la inserción al mundo de la ciencia, al mundo del conocimiento propiamente dicho. Usted, hablando académicamente, usted no sabe nada. Hablando de lo de Sócrates, solo sabemos que nada sabemos. Cuando vamos a la universidad, entonces lo que termina usted recibiendo ese cartón, lo que dice el cartón es que usted ahora es sabio en ese campo.
Eso es sencillamente, y para eso pues usted tiene que estudiarse 5 años, una carrera de tipo profesional. Nótese que ahí no entrarían entonces las carreras medias, como son las tecnologías o los tecnólogos. Esas no estarían en esa clasificación porque ellos se quedan a la mitad de la experiencia. Y entonces, aunque hoy hay demanda de profesionales en este campo porque tienen ciertas capacidades y ya pueden cumplir un rol en el mundo laboral y en el mundo científico, no son los llamados a hacer los análisis de nivel académico. Para eso se llaman ya a especialistas que han avanzado mucho más. Entonces, hablamos de profesionales ya especializados, que ya tienen maestrías, doctorados, PhDs, y entonces son los que van en este campo que nos llevan pues mucho la delantera. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos vamos a comparar frente a ellos, sencillamente resulta que no sabemos mucho de lo que ellos pueden llegar a saber. Por lo tanto, nuestro aporte al mundo científico está diferenciado por el conocimiento que tenemos. Entonces, la epistemología... Una pregunta, ¿eso también se aplica en la docencia? Obvio, por eso está el docente que viene de ser abogado y pasa. ¿Sabe que acaba de contestar una duda que he tenido casi de que entré al colegio? Y que ya se la había explicado el año pasado cuando hizo la pregunta. No sé, pero ahorita me la contestó, gracias. Por lo tanto, no es lo mismo el profesor que ha iniciado, que está saliendo de la universidad, al profesor que lleva 20 años dando cátedra. No resulta lo mismo el profesor que viene de una carrera administrativa, aquel que es pedagogo, es decir, que tiene las capacidades para ser docente. No es lo mismo el que aún siendo pedagogo no tiene una especialización, que no tiene una maestría, que no tiene un doctorado. Entonces todos esos hacen las diferenciaciones. ¿Por qué? Porque tienen más conocimiento, tienen acceso a más herramientas, a más métodos que permiten desarrollar los procesos en otros contextos. Entonces ahí pues en el campo del colegio hay quienes son administradores, hablando de los docentes, hay quienes son licenciados, hay quienes somos especialistas. Son los 3 campos que manejamos en la institución. Entonces, por eso se requiere de todos para construir un proceso educativo. Se espera que no todos se queden allí, sino que podamos seguir avanzando en el proceso académico, en el proceso científico, ya que la labor de instruir es parte de ese proceso, pero en unos niveles muy inferiores si hablamos de la educación inicial, de la educación media, como es su caso, porque hablándolo académicamente, se madura cuando usted está en la universidad. Ahora solo son procesos muy que son necesarios que usted los aprenda porque necesita aprender las disciplinas, necesita aprender los métodos, necesita aprender a hacer las cosas y necesita de todo eso pues algunas nociones de ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes este año, hablando de matemáticas, ustedes están viendo cálculo y no trabajaron cálculo sin haber visto trigonometría y no trabajaron trigonometría sin haber trabajado álgebra, pero no pudieron trabajar álgebra si no hubieran trabajado la aritmética. Entonces es una estructura de conocimiento que va madurándose con el tiempo, es decir, se va yendo hacia las nociones más profundas, es decir, ustedes están alcanzando la verdad del conocimiento, pero aún en el nivel donde están, solo van a descubrir al ingresar a la universidad que todo lo que creyeron saber y aprender en el colegio realmente no es ni no es, si lo comparamos con los dedos de la mano, no es tan siquiera uno de los deditos pequeños que tenemos en la mano. No, ni la milésima parte del conocimiento. Exactamente. Y esa realidad, pues usted se la va a encontrar en la universidad
y entonces allí se va a dar golpes de pecho si yo hubiera aprovechado, si no me hubiera quejado tanto, si hubiera participado más, si hubiera explotado más a ese profesor, a pesar de que era cansón, a pesar de que era mala gente, mala leche, mala onda, a pesar de que me rajaba, que me exigía. Bueno, allá es cuando se da esas realidades y entonces acepta esas realidades de la vida y empieza a enfrentarlas. O ocurre el fenómeno contrario, se frustra y es de los que termina abandonando el proceso educativo y entonces se va a otros procesos que hay en la vida. Entonces la epistemología pues nos acerca a ese mundo de las disciplinas del saber, de las disciplinas lógicas, de la estadística, de la lingüística y de las demás áreas académicas. Por lo tanto, la epistemología es muy importante para nuestro proceso educativo en su contexto. Como muchas otras disciplinas de la filosofía, entonces sus teorías, sus discusiones están presentes a lo largo de los años, pero en cada época han habido planteamientos diferentes y actualmente los planteamientos pues han calado fuertemente y suscitado preocupaciones con nuevas propuestas, con nuevos métodos, con nuevas estructuras para consolidar el conocimiento. Y mucho más ahora que hablamos entonces ya de la cuarta revolución y entonces se habla entonces de la revolución del conocimiento. Entonces justamente está suscitado por el contexto de la epistemología. Entonces, eso es un fenómeno del conocimiento, por eso hablamos entonces de la fenomenología del conocimiento. Esta corriente propone describir el proceso mediante el cual llegamos a conocer, es decir, ¿qué necesité yo para tener el conocimiento que tengo? ¿Y qué va a necesitar el estudiante que hoy está empezando en mi línea, ¿no?, para tener el conocimiento que yo tengo frente a los nuevos contextos y a las nuevas realidades? Entonces es allí donde el mundo educativo tiene que moverse. Y hoy, por ejemplo, ustedes son parte de ese proceso obligados, sin estar en la universidad, se tuvieron que ver obligados a proceder en este contexto de las nuevas tecnologías porque no estábamos preparados para tener una clase en línea y sin embargo hoy la estamos teniendo. Entonces son partes de las revoluciones del conocimiento que se han dado. Entonces esto debe ser entendido mediante esa adhesión que hay del sujeto con el conocimiento, es decir, ese querer saber, esa necesidad de saber. Entonces es la preocupación que le permite describir el proceso, es lo que le permite abordar realmente el conocimiento de manera descriptiva, porque va a realizar una descripción, va a crear unos razonamientos, unas hipótesis que va entonces a describir. Eso es un análisis teórico, a diferencia del cuantitativo que se hace a través de la estadística y de la lógica. Y se tiene entonces el escepticismo. El escepticismo entonces son los cuestionamientos que los humanos estamos haciendo y que nos permiten acercarnos quizás a la verdad, pero también en muchos casos nos alejan del conocimiento verdadero. Ese escepticismo pues es esa falta de credulidad que tenemos. Entonces, partiendo de allí, se han desarrollado distintos escenarios donde se ejemplifica nuestra concepción de la realidad. Y entonces existe la teoría del sueño o la famosa matriz también, donde se nos coloca la realidad. Depende entonces de las percepciones. Cada quien tiene un mundo, una percepción diferente
puede crear una apreciación muy diversa o muy diferenciada de la que se tiene, y de allí que entonces salgan nuevos postulados, nuevas opciones. Por ejemplo, en estos días, en la nueva carrera que se ha propuesto el hombre, la exploración del espacio, tenemos la semana anterior tuvimos el lanzamiento de 3 objetos al espacio exterior por 3 organizaciones distintas, con un mismo fin: conocer el espacio, tener conocimiento real de lo que hay allá afuera. En el caso de las operaciones que está iniciando, pues lo que queremos conocer es si hay vida en Marte o si hubo vida en Marte en algún momento de la historia de ese planeta. Entonces se han enviado estas sondas, estos rovers, para hacer ese campo investigativo. Entonces justamente está enmarcado en ese escepticismo. Hay quienes creen que sí hubo vida en Marte y hay quienes creen que no, y todo lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo, es viable. Y quienes están basados en la teoría del sueño, pues nos dicen que seguiremos soñando, entonces así. Entonces hay 2 tipos de escepticismo: el escepticismo académico y el escepticismo periano. El académico entonces es el que nos dice que el conocimiento es imposible, es decir, el hombre, por más que se esfuerce, jamás va a alcanzar el conocimiento, por más que gaste, que invierta, que desarrolle, no lo alcanzará. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos están engañando. Estas son las bases. Nuestro conocimiento del mundo no se puede alcanzar porque está basado en nuestros sentidos y por ende entonces estamos equivocados. Desde allí, en estos días justamente ha salido un artículo que ha revolucionado en parte el mundo académico, pero que es una realidad científica, y es que el Sol no es el centro del sistema solar. Y eso, si lo estudia usted en una aula de clase, puede generar muchos problemas, porque siempre se ha enseñado que el Sol es el centro del sistema solar, pero eso es una mentira, es un sofisma que hay en la academia, porque la realidad no es esa. La realidad es que solo en determinados momentos el Sol resulta ser el centro del sistema solar, y hay otros momentos en los cuales no lo es, porque el centro está fuera de lo que es el diámetro solar. ¿Y entonces cuál es el centro del Sol cuando el Sol no es el centro? Pues otro punto en el espacio que puede estar cerca a la esfera solar. Pero yo quiero saber, si usted me está diciendo que, o sea, ahora sí me dejó como entregado, no sé, ¿cuál es el otro punto que debe ser? Pues una respuesta por punto. Pues le acabo de dar la respuesta y usted sigue generando la pregunta sobre lo mismo. Pues que en sí no se sabe cuál es el centro, solo que no es el Sol. Porque cambia. No, sí se sabe y se puede determinar, para eso existe la matemática. Pero solo en un determinado momento el Sol resulta el centro, a pesar de que tiene tantos kilómetros de diámetro. En determinado momento el centro solar está fuera de lo que es la esfera solar. Entonces ya es eso, pero ¿y es qué punto del espacio es un espacio en vano, es un planeta, es un qué? A ver, le estoy diciendo que está fuera de la esfera solar. ¿Qué parte no entiende de la esfera? ¿Dónde están sus nociones de geometría? ¿De qué hablan? El escepticismo periano, entonces, es el que nos dice, el que alega que por esta misma razón, por el hecho de que el conocimiento esté basado en los sentidos, entonces sí podemos conocer el mundo, ya que usted puede ver,
usted puede palpar, que usted puede oír. Entonces eso abre las posibilidades a ese conocimiento. Entonces son las dos posiciones que existen dentro del escepticismo. Luego tenemos el solipsismo. Es la idea filosófica que solo es seguro que la propia mente existe. Eso es lo único que existe. Entonces está planteado desde esta corriente. Entonces la posición epistemológica de esta corriente nos dice que el conocimiento de cualquier cosa fuera de la propia mente es inseguro. En otras palabras, no podemos basar el conocimiento en lo que reciben nuestros sentidos, ya que son errados y solo se puede concebir el mundo desde un análisis de la mente. Entonces, el mundo externo y otras mentes no pueden conocerse y pueden no existir fuera de la mente. De allí que solo lo que hay en mi mente está en mi mente y mi mundo es mi mundo, y usted no puede invadir mi mundo, su mente no puede entender mi mente y muchos otros conceptos que están en la realidad del mundo académico, del mundo científico, de las teorías, de las expresiones, del comportamiento humano también. Luego tenemos esta otra escuela que es el constructivismo. Entonces el constructivismo nos plantea desde la psicología que inició este movimiento, nos plantea que todo hay que construir o que se construye. Entonces el conocimiento también se ha construido por diferentes personas. Entonces yo tengo una parte del conocimiento, usted tiene otra parte del conocimiento, y si nos unimos vamos a construir un mejor conocimiento. Entonces los que vienen después aportan a ese conocimiento y van ayudando a fortalecer las estructuras, las leyes, las teorías que ya hemos planteado. Entonces, de esa manera nuestro conocimiento es construido, es un constructo que se logra a través de la aportación de las diferentes personas, de las diferentes épocas de la historia humana. Sin embargo, entonces hay un contexto que no necesariamente refleja las realidades externas o trascendentes, ya que está ligado a los aportes, entonces puede ser muy subjetivo. Del otro, la siguiente corriente pues es el dogmatismo. Entonces es una corriente donde los dogmas o la imposición del conocimiento se da justamente por los dogmas. Por la creencia de una persona se impone para el resto, o por la creencia de un estado se impone para el resto, por la creencia de una religión se impone para los demás lo mismo. Entonces, en ese caso hablamos de, en la historia, por ejemplo, se tiene a Hitler. Hitler era dogmático, él creía unas cosas y impuso esas cosas para toda Alemania, y posteriormente movió a los alemanes para que en toda Europa se impusieran estas ideas. Luego, en ese mismo campo tenemos entonces el dogmatismo, hoy podríamos decirlo en China, ¿no? Los chinos tienen el comunismo y Estados Unidos acusa a China de estar expandiendo el comunismo fuera de las fronteras chinas, y entonces hay la guerra comercial que hay y la guerra política que hay entre estas dos naciones. Tenemos el caso del dogmatismo religioso, la Edad Media, cuando la Iglesia Católica impuso las ideas del catolicismo para todo el mundo. Entonces vemos cómo entender esta teoría. Es una estructura donde el pensamiento de uno o de pocos se impone para el pensamiento de los demás. Entonces, en este campo, René Descartes propone dos tipos de pensamiento. Unos claros y comprobables y otros abstractos e imposibles de comprobar. Por eso René Descartes entonces empieza con la famosa duda metódica. Y llegamos entonces al campo del racionalismo, que es el campo de René Descartes. Cuando empieza a hacerle la crítica al dogmatismo, en la Edad Media, en el Renacimiento,
Entonces él empieza a hacer ese análisis del conocimiento desde el razonamiento, desde la realidad, de la razón, no de mi opinión, no de mi creencia, sino desde la razón. Entonces, de esa manera, la hipótesis de Descartes estaba íntimamente ligada a la rama de la filosofía de epistemológica, es decir, a la epistemología directamente, conocida como el racionalismo, cuyos postulados ubican a la razón por encima de la experiencia, por encima de las ideas. De esa manera, entonces, es la razón, el conocimiento es producto de mi razonamiento y no de mi creencia, no de mi experiencia. Para los racionalistas, la mente racional es el fuerte del nuevo conocimiento, y vemos allí entonces la instauración de lo que conocemos en la historia como la Ilustración, una cantidad de personas que empezaron a producir conocimiento, al punto que llamamos a esta época de la escritura como el siglo de las luces. Hubo conocimiento en montones, porque se puso a producir la mente, a explorarlo, a analizarlo, y crearon nuevas teorías, nuevos postulados, y muchos de ellos han ayudado a que se mejoren las condiciones de vida del ser humano, que se den otros procesos de revoluciones en el campo de la ciencia y de las tecnologías. Luego viene entonces el relativismo. El conocimiento es relativo, no hay una verdad objetiva universal, eso depende de cada quien. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, y pues los dos tenemos la verdad, aunque no se parezcan en nada, pero son verdades en sí mismas, y a la final esa es la postura del relativismo. Entonces, este punto de idea plantea una vista con esos relativos y con esas percepciones individuales, con esas consideraciones personales, y entonces el conocimiento está centrado en el sujeto, en la idea que éste tiene, en la percepción que éste tiene, en la opinión que éste tiene. Y normalmente es lo que ustedes suelen discutir demasiado en las aulas de clase: es que yo opino, es que es lo que yo pienso, es lo que a mí me parece. Ese es contexto completo del relativismo. Pero es un proceso de abordar el conocimiento de los primeros niveles. El relativismo moral abarca las diferencias entre los juicios morales entre las personas y las culturas. Por ejemplo, en la imagen usted ve a dos individuos discutiendo por la percepción de una figura que hay ubicada en el suelo frente a ellos, y que el uno dice que es un determinado número con un valor absoluto diferente a la percepción y la verdad que está expresando el otro. Todo es cuestión de percepción. Depende de dónde se ubiquen, van a cambiar sus posiciones de esa verdad que están expresando en ese mismo instante. Entonces es justamente lo que hay que ayudar a ver, o a que estos que tienen estas posturas empiecen a ver el mundo desde otras percepciones, y entonces van a cambiar, van a entender que no es lo que ellos dicen y no se aplica como ellos digan, sino que hay otras realidades de fondo que moldean el mundo. Por ejemplo, a la pregunta que hacía Brady hace unos minutos atrás: ¿por qué no le bajan a la pensión? Eso tiene unas razones y tiene unas implicaciones. Usted ve de frente a lo que tiene sus ojos, pero no ve todas las otras implicaciones que hay detrás que usted no está percibiendo, y que son justamente lo que mantiene entonces las decisiones. Ese relativismo descriptivo es entonces el que empieza a buscar y a describir esas diferencias entre las culturas y las personas. Entonces empezamos a decir es que los orientales perciben de esta manera, ellos son muy por costumbre, tienen estas actividades, entonces ellos hacen eso. Los de Occidente aplicamos de esta otra manera. Entonces cuando no entendemos estas realidades podemos caer en las guerras en las guerras culturales, en los enfrentamientos innecesarios.
Entonces, ese relativismo normativo evalúa la moralidad, la veracidad de las opiniones dentro de ese mismo marco. Por eso, entonces, existen la llamada diplomacia. En este campo se mueve la diplomacia. Tiene que aprender a entender la cultura, aunque no es de su nación, para poder hacer esas conversaciones, esos diálogos, y poder entonces entenderse en dos culturas diferentes. Y viene el empirismo, lo que sale de la experiencia únicamente sin tener conocimiento alguno. Entonces esta teoría está basada en los sentidos como fuente del conocimiento. Entonces hablamos de esto en los primeros años de la infancia. El niño aprende por empirismo, aprende por sensaciones, aprende por lo que ve, por lo que palpa, por lo que toca, por lo que escucha. Entonces se da todo en ese nivel. Si llevamos esos niveles iniciales a aplicarlos al conocimiento universitario, pues vamos a tener unas grandes falencias al conocimiento científico. Vamos a tener un retroceso en los procesos académicos o en los procesos científicos. Y justamente entonces es donde se mueve esa discusión. Sin embargo, también en ciertos momentos han aportado al desarrollo. ¿Por qué? Porque en el campo ahora que estamos viviendo, de que muchas empresas compiten por realizar la vacuna para el COVID, no se tenía una vacuna, así que todo lo que estas empresas están haciendo es mediante un método científico, pero todo es empírico porque nadie sabía cómo hacer la vacuna, no existía esta vacuna, entonces se está haciendo un proceso empirista para conseguir un medicamento, alcanzar un conocimiento, tener una verdad y poder sacar provecho de esa verdad para enfrentar las circunstancias que vive el mundo en este momento. Entonces, cada una de las corrientes tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Hay que equilibrar. Uno de los pensadores de la Ilustración, justamente John Locke, propuso que esto podría distinguirse de diferentes formas. Entonces, debíamos diferenciar entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Las primarias son aquellas que poseen el objeto material, es decir, las características físicas y objetivas, es decir, esas que pueden ser observables, que pueden ser catalogadas. Y las cualidades secundarias, entonces, no son consideradas no reales. Son aquellas que dependen de nuestra percepción más subjetiva, como los sabores, los colores y los olores. Usted un olor solo puede degustarlo y entonces decir es dulce, es salado, es amargo, es ácido. El color pues lo catalogamos cuando lo percibimos a través de nuestros bastones que están allí en la retina, pero si tenemos una afectación en la retina, entonces nuestra percepción va a ser diferente. Ahí entonces hablamos de las enfermedades ópticas o oculares que pueden variar entonces estos procesos. El aroma pues está lo mismo, entonces están sujetos a esas cualidades que están allí. Entonces en lo último en este campo que se propuso fueron las teorías JTB. Esta teoría entonces nos habla de el sujeto sabe una proposición y ese es un campo lógico, ¿no? Volvemos a eso de las tablas de verdad, la proposición la sabe, es cierta, lo que se sabe es un hecho real, cree en ella, no hay duda con respecto a la verdad y está justificada, hay buenas razones para creer que es cierta. Todo un proceso de razonamiento lógico. Entonces lo que nos propone esta teoría para el análisis del conocimiento. Bueno, entonces esta es la
la última de estas teorías que nos plantea un análisis más riguroso, porque tenemos que usar pues, los métodos lógicos para hacer ese análisis de esa realidad o de ese conocimiento, de esa verdad, y poder entonces generar un nivel de credibilidad en la misma o de justificación en la misma. ¿Qué es lo que se hace? Pues a nivel de teorías. Se coloca una teoría, se estructura a partir de unos argumentos, y cuando estos argumentos tengan una mayor calidad, entonces se puede considerar que ese conocimiento que se está dando es una teoría. Entonces hablamos de la teoría de la relatividad, hablamos de la teoría de la evolución, hablamos de la teoría del conocimiento. Entonces, esas teorías tienen esta rigorosidad y son gracias a que se han podido plantear pues esos análisis y se han creado entonces estos elementos. Entonces llegamos a esta imagen que nos recuerda la matriz. La matriz entonces se propone como la realidad real, y justamente se creó una película inicialmente era una sola, para explicarnos parte de este proceso filosófico de las percepciones, de las realidades, y cómo todo solo estaba en el mundo de la mente, como ocurría en el personaje allí, pero cómo se planteaba que se podía navegar en esas realidades. Y luego hubieron las secuelas de la Matrix, que vinieron entonces 2 películas más, y finalmente pues este año se esperaba estrenar la 4ª entrega, pero que se ha retrasado pues por las condiciones que ha generado la pandemia en el mundo. Y ya en esa 4ª entrega se supone que nos darán muchos más detalles de nivel profundo para entender estas relaciones y saber si realmente comprendimos la teoría que se nos estaba explicando a través del filme, de la acción cinematográfica, o nos hemos equivocado. Dentro de los adelantos que hay ya, o los comentarios que hay ya de las escenas que se han podido conocer de la 4ª entrega, se dice que todo lo que se creyó de la Matrix no era tal cual, sino que hemos hecho una mala interpretación de la Matrix. Entonces justamente es hacia donde va y hacia donde nos lleva la epistemología, a tomar herramientas, a tomar métodos para hacer análisis del conocimiento, y que en gran manera ese conocimiento pues depende de nuestras percepciones, es decir, de nuestros sentidos, y nuestros sentidos dependen en gran medida de si son canales fiables en virtud de que estén bien, o si están afectados por alguna enfermedad, alguna patología. Entonces nuestros sentidos dejan de ser fiables. Entonces, por ejemplo, el que es daltónico, usted no puede preguntarle si la manzana es roja o es verde, porque él tiene una dificultad patológica para identificar esos 2 colores. Entonces va a tener la respuesta contraria. Si usted le muestra una manzana verde, le va a decir que está roja, y si le muestra roja, le va a decir que está verde. Entonces, porque esa es la percepción que él está teniendo. Pero hay otras enfermedades también que pueden afectar entonces esas percepciones a nivel ocular. Y si hablamos del olfato, la percepción olfativa, entonces justamente en estos días el coronavirus, pues una de las secuelas que tiene es que las personas pierden la capacidad sensitiva del olfato, es decir, no pueden percibir los aromas, y justamente si eso le sucede a una persona en estos días, pues tiene que ir al médico, porque es un síntoma bastante preocupante en relación a la situación que vivimos. Y hay otras opciones por las cuales podría perder el olfato una persona: una desviación de tabique,
un cáncer, un melanoma a nivel de las fosas nasales, puede hacerle perder el olfato y entonces las percepciones van a ser diferentes. A nivel de gusto, también podemos perder la sensación por diferentes situaciones o diferentes enfermedades, entonces nos van a hacer que seamos engañados a través de los sentidos. Entonces es bueno tener las otras asociaciones del conocimiento para probar si varias de ellas nos demuestran el mismo resultado, lo que llamamos el método científico. Entonces podemos concluir que será una realidad, que es una verdad, que es fiable aceptarlo como un conocimiento verdadero. Lo que anda haciendo por allá Archila, buscando en internet cuál es la fuente que le da mejor conocimiento del comentario que el profesor hizo en la clase referente a un hecho científico que se ha dado en el contexto de momento. ¿Preguntas? Bueno, entonces no sería más para el día de hoy. Les invitamos para la próxima clase, donde continuaremos entonces abordando temas que tienen que ver con este campo del conocimiento, de la metafísica y demás. Un feliz día, Dios les guarde. Chao, profe. Ok, profe, gracias.